Dígale a la persona que tiene a su lado, amada o amado, dígale: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. En el contexto de Efesios capítulo 4, en donde hemos estado leyendo, voy a leer este versículo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí está Efesios capítulo 4, verso 13. Ese es el texto. Y ahí quiero dejar algunas palabras que son muy claves, son muy importantes, con interrogante. ¿Qué es unidad de fe? Dice, pero si puedo regresar para dejar un pensamiento de hoy, sería: ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la medida? Diga conmigo: ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la medida? Este texto nos dice esto. ¿Qué es unidad de fe? Dice el texto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por años ha sido tema de discusión a nivel teológico, a nivel de iglesia, a nivel de denominaciones, a nivel de iglesia local. Pero el texto de Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la meta. Esa es la meta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No la tenemos, hay que seguir. No lo hemos logrado, hay que seguir. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero pregunta: ¿qué es unidad de fe en los creyentes o en la iglesia? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y es porque la fe se aplica a muchísimas cosas, ¿verdad? Usted necesita fe para ser sano, usted necesita fe para ser salvo, usted necesita fe para amar, usted necesita fe para perdonar, usted necesita fe para perdonar, usted necesita fe para prosperar, usted necesita fe hoy, mañana y siempre. Y la fe la necesitamos para todos. Y aquí la unidad de fe, en su contexto, tiene que ver con la unidad de fe en creencias doctrinales, lo que practicamos como enseñanza, lo que practicamos como perdón, lo que practicamos como principios matrimoniales, lo que practicamos como principios de familia. O sea, todo lo que incluye fe doctrinal en la iglesia, tenemos que tener unidad. Pero cada día nos vamos distanciando más de la unidad en asuntos de fe o asuntos de práctica o asuntos doctrinales. ¿Por qué? Bueno, porque entonces ahora hay un montón de conceptos. Hablemos de la familia. Ya ahora hay un montón de conceptos de familia. Y los creyentes todos debemos de estar creyendo en un solo concepto de familia. Tiene que haber unidad en la manera que los creyentes creen. Le estoy hablando de uno de tantas cosas. Pero unidad de fe significa no solamente, a ver, si yo le pregunto aquí hoy, ¿cuántos creen que el Señor sana? A ver, ¿cuántos creen que el Señor sana? Que el Señor salva. Que el Señor prospera. Pero ¿cuántos creen que verdaderamente los matrimonios no deben de divorciarse? Ahí abajo. Entonces vea que hay un asunto que los creyentes no estamos teniendo unidad de fe en todo, porque creemos los creyentes todos que el Señor sana,
Pero vamos a los asuntos que tienen que ver con práctica de vida. Los creyentes no están teniendo unidad, porque entonces ahora hay cientos de corrientes adversas a este pensamiento de fe, que es fe de doctrina, y entonces los creyentes ya no tienen unidad. Y estoy hablando en una iglesia local. Ahora pensemos en todo el cuerpo. Pero sigue siendo la misma palabra hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Porque la fe aquí no solamente tiene que ver con un asunto de fe para una cosa, tiene que ver con la unidad de la fe en una cosa o en todo. En todo. Diga conmigo, fe en todo. Hoy me gusta esto. Me gusta. ¿Por qué? Porque este es el mes en el que estamos hablando de esto, que es tan fundamental para edificar la iglesia. Ahora, solo podemos edificar la iglesia si tenemos unidad de fe. ¿Por qué? Porque si no tenemos unidad de fe hay un problema. Uno habla de un fundamento de fe y otro habla de otro. Y entonces hay discrepancia entre los creyentes. Y ahí ya no se puede edificar el cuerpo. Ya yo no puedo ser edificador porque tengo otro pensamiento. Estas eran las corrientes de Pablo, las corrientes que afectaban la iglesia en los tiempos de Pablo. Por eso Pablo, él decía, tenemos que tener unidad de fe. Esa es la meta, unidad de fe. Y en este mismo texto dice, hasta que todos lleguemos, esta es la meta, a un varón perfecto. ¿Cómo tiene que ser el varón? Como delante de Dios no hay varón ni mujer, estamos hablando de todos, pero ahí aparece la palabra varón en el sentido de iglesia. Hasta que todos lleguemos a ser creyentes perfectos. Y aquí hay muchísimos pensamientos. Es difícil llegar a ser perfecto, nadie es perfecto, y todo lo que se habla de perfección, ¿no? Pero la meta es, ojo con esto, la meta es hasta que todos lleguemos a un varón perfecto. Esa es la meta, ¿verdad? Esa es la meta. Ahora, ¿qué es un varón perfecto? Esto significa que es una persona madura, que alcanzó la madurez en todo el sentido de la palabra, que alcanzó el máximo estado de su madurez en todo. Es como usted ha visto que uno cuando es adolescente tiene un montón de cosas que son raras, ¿verdad? Yo recuerdo que de adolescente mis hijos en adolescencia, no sé cuántos de ellos, pero recuerdo que se ponía como 3 pantalones por encima para ir a la iglesia, no sé por qué. Se ponía uno, se ponía otro, se ponía otro. Sí, no sé si es que quería verse pompeado, ¿ah? Pero sabe, es como esa parte de adolescencia de uno, ¿no? Que uno, el cuerpo va sufriendo transformaciones, pero llega un momento que lo que se ponga ya está hecho. No hay nada más. No sé si me explico. Alcanzó su madurez como mujer, como hombre, y ya es lo que es. Y usted dice, ya es un hombre o una mujer madura. Está en su estado de madurez. Eso es el creyente aquí en este sentido. Perfección significa madurez, o sea que es una persona capaz de poder comprender todo su entorno, entiende toda su realidad y entonces es un creyente maduro. Ahora, ¿cuál es la importancia de que los creyentes alcancen ese nivel de maduración? Porque solo a través de ser un creyente maduro
es que puede edificar el cuerpo. Los inmaduros no pueden, pero los maduros sí. Entonces aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Hay otra versión que voy a leer que traduce maduro. Hay otra palabra aquí, dice, a la medida, a la estatura. Medida, estatura y plenitud de Cristo. Levante sus manos conmigo y diga, medida, estatura y plenitud de Cristo. Ojo con esto. ¿Qué es medida y estatura y plenitud de Cristo? Hay una definición que dice, es momento culminante o mejor época de algo. O sea que la plenitud está relacionado con la madurez, o sea, completo. Ahora, ojo con esto. Voy a leerle este texto. Es el mismo texto. En otra versión dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos. Se fijan que el versículo tiene que ver con creencias. Dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. ¿En qué nos debemos de convertir? Diga conmigo, gente ¿cómo? Y vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Esto es serio, de verdad. O sea, nosotros, nuestra meta es vernos como Cristo. Ahora, Cristo nos puso el estándar, nos puso la medida, nos puso el nivel. O sea, Cristo puso la marca más elevada, ¿verdad? Ahora, usted tiene que recibir a Cristo con toda su plenitud. Pero no solamente eso, su meta debe de ser Cristo. Su meta tiene que ser Él. Hay una cosa aquí, palabras importantes que aparecen en este versículo. Continuar, diga conmigo, continuar. Unidos. Lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta, gente madura, como Cristo. Tener toda su perfección. Esas son las palabras que aparecen en este versículo, que es el mismo que leí. Entonces, ojo con esto. Su meta es Cristo. No todos conocemos a Cristo de la misma manera. No todos entendemos a Cristo de la misma manera. Ahora, vea esto. La única manera que usted pueda entender a Cristo y que todos, ojo con esto, que todos tengamos el mismo conocimiento de Cristo. Diga conmigo, el mismo conocimiento de Cristo. Ojo con esto. Una vez más, diga conmigo, el mismo conocimiento de Cristo. Ahora diga, la misma experiencia de Cristo. ¿Hay alguien aquí que alguna vez se ha montado en alguna panga, barco o bote en el agua, en playa o en el mar? ¿El resto? A ver, levante la mano.
Usted se ha montado en un barquito, en un botecito de motor, en alguna panga, ha andado en el agua así, sí. El resto hablamos. Y yo le puedo decir, mira, es de esta manera. No funciona. Usted puede decir, sí. A ver, ¿hay alguien aquí que se ha embarcado en avión? ¿Ha viajado en avión alguna vez? El resto hablamos. Yo le puedo decir, mira, cuando te subís parece que se te salen, y cuando te bajas parece que es en aquellos sueños que te vas a ir a un hoyo. Pero ya hablamos. Ahora le pregunto, ¿hay alguien aquí que ha andado en caballo? Aunque sea de palo, a caballo, en caballo. Levante la mano los que nunca se han montado en un caballo. Ya hablamos con los que nunca se han montado en un caballo. ¿Por qué le pongo esto? Porque ninguna cosa funciona solamente con información. Las cosas funcionan con experiencia. ¿Y por qué le pongo este ejemplo en comparación a tener el mismo conocimiento de Cristo? Porque la única manera que todos debemos de tener el mismo conocimiento de Cristo no es que todos lleguemos a la misma iglesia y que escuchemos la misma palabra. Eso es parte, pero tiene que ser una experiencia muy personal, que Cristo se revele a usted y que usted tenga completo conocimiento de la revelación. Es más, le voy a poner, se la voy a poner, como dicen, más cerquita a la lupa. ¿Usted ha escuchado el versículo del misterio de Cristo encarnado? ¿Del verbo de Cristo encarnado? ¿Alguien ha leído eso sobre el verbo encarnado? ¿Alguien ha leído sobre el verbo encarnado? Ya se fija, allí usted está en problema, porque usted no ha leído ni siquiera el texto del verbo encarnado. Pero es sencillo, vaya y lea Juan. Y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria. Y Dios mío, es el verbo encarnado. ¿Qué significa eso? Que Cristo se hizo carne. Y que al hacerse carne, Él cohabitó con nosotros. Pero a través del Espíritu Santo, Él se encarna dentro de nosotros. Y si usted no entiende este asunto, la obra del cuerpo de Cristo y el edificar el cuerpo de Cristo puede quedar en un vacío de pensamiento para usted, porque usted no puede entender cómo es que usted es miembro del cuerpo de Cristo y cómo es que Cristo se encarna dentro de su vida al recibirlo. Es más, ¿saben ustedes que Cristo a los 8 días fue circuncidado en la carne? Y que la Biblia dice que al haber sido circuncidado en la carne, Él circuncidó la carne de tu corazón. ¡Wow! Espiritualmente eso, ¿cómo funciona? Entonces Cristo debe estar no con usted, sino dentro de usted, para que todos lleguemos a tener el conocimiento y lleguemos a la plenitud de Cristo, a la medida de su plenitud. Entonces necesitamos, todos los creyentes de esta iglesia y de todo el mundo, pero estoy predicándole a esta iglesia, es tener la viva experiencia de Cristo dentro de nosotros. No como una información, sino como una experiencia que Cristo es real. Que Cristo es real para mí. Que Cristo es real para usted. Y una vez que Él es real en su vida, Él entonces pone la medida. Y en este caso, la medida para usted no soy yo. La medida para usted no soy yo. La medida para usted y para mí
sigue siendo Cristo, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Esa es la meta. Como dijo Pablo, no lo he alcanzado todo, pero para allí voy. No lo he alcanzado todo, pero para ahí voy. Ahora, ¿sabe una cosa? Uno lo menos que debe de hacer es retroceder. ¿Qué es lo menos que debe de hacer uno? Hay que seguir adelante. Ahora, siempre, mi amado hermano, no sé si a usted le ha pasado, aquellos que tal vez manejan vehículos, pero no sé si le ha pasado que de pronto usted se le haya apagado el vehículo a media subida. Usted solo lo que hace es un poquito retrocederse y seguir. Es posible que en nuestra vida nosotros siempre tenemos esos altibajos, que nos decepcionamos, no de otro, sino de nosotros mismos. No sé si a usted le ha pasado que usted a veces no está decepcionado de los demás, usted está decepcionado de usted mismo, porque dice: me siento de esta y de esta y de esta y de esta y de esta manera. ¿Alguien se ha enojado con él mismo? ¿Alguien alguna vez se ha enojado con usted mismo? ¿Sí? ¿Alguien se ha enojado con usted mismo? Mire, es mejor que se enoje usted con usted mismo y esté consciente que es usted mismo y que es usted mismo y que es usted mismo y que es usted mismo, porque es más productivo cuando usted se enoja contra usted mismo que cuando se enoja con otros. Porque si usted se enoja con usted mismo, está consciente que es usted y nadie más que usted. Pero cuando se enoja con otro, es posible que usted está culpando a otros. Entonces, si usted entiende que en algún momento usted no está como Cristo desea, eso es importante, porque al final la meta es esto: hasta que todos lleguemos. Él nos puso un estándar muy alto. Cuando los padres, esto es lindo, me gusta esto, cuando los padres biológicos le ponemos un estándar alto a nuestros hijos, los obligamos a ser al menos como nosotros. Cuando usted le pone un estándar alto de cumplimiento a su discípulo, a su hijo, a su empleado, cuando usted le pone un estándar alto a otro de su disciplina, usted lo obliga, ¿o no? Cuando usted le pone un estándar alto de cumplimiento: ¿y a qué horas viniste al trabajo? Faltando 10. ¿Y a qué horas viniste a la iglesia? ¿A qué horas viniste a qué sé yo? ¿Qué estándar usted pone alto? Cristo nos puso el estándar más alto que el ser humano puede poner como exigencia de servicio a Dios. Nuestra meta sigue siendo Cristo. Entonces, no se justifique por nadie que haga o que no haga. De todas maneras, la meta suya es Cristo. ¿Alguien quiere saber cómo se perdona? Cristo te puso a ti y a mí la meta del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguien quiere saber cómo servir? Cristo nos puso la meta, nos puso el límite. Y entonces Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a la madurez que alcanzó Cristo. Cristo como hombre alcanzó su madurez. Cristo no, a ver, escuche esto. El texto aquí: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo no maduró como Dios. ¿O creen ustedes que Dios tiene que madurar? A ver, Dios, es que ¿sabes qué, Dios? No estás tan maduro. Es que Dios, hoy amaneció de mal genio.
Dios no necesita madurar. Entonces Cristo, como Dios, no necesitaba madurar. Pero entender a Cristo en toda su plenitud es entenderlo como Dios, recibirlo como Dios, pero recibirlo como Dios hecho hombre, que nos dejó la marca más elevada de cumplimiento y nos dice: yo soy Dios, pero soy hombre. La meta se las dejé ahí en la tierra. Sigan sirviendo, sigan hablando, sigan evangelizando, sigan amando como yo lo hice. Aleluya. Póngase de pie y diga: mi meta es Cristo. Mi meta es Cristo. Mi meta es el Señor. ¿Sabe? Honestamente, si su meta soy yo, lo voy a decepcionar. Si su meta es la Amalia, lo puede decepcionar. Sí, si su meta es Einer, lo puede decepcionar. Si su meta es cualquier persona, lo puede decepcionar. Si su meta es Freddy, lo va a decepcionar. Si su meta es Cristo, no lo va a decepcionar. Su meta es Cristo. No estoy diciendo que no vamos a ser ejemplo de los fieles. No vamos a decir que no debemos de darle el mejor ejemplo a la gente. Pero aunque diéramos el mejor ejemplo a los demás y tuviéramos toda la autoridad moral y espiritual como la que tuvo Pablo, de decirle: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, aunque tuviéramos toda esa autoridad, nunca vamos a tener a alguien por debajo o por encima de Cristo. Cristo seguirá siendo nuestra meta. ¿Sabe? Dijo Jesús. Le dijeron los discípulos: maestro, pero ¿para qué te sacrificas? Le dijeron sus discípulos: pero ¿para qué te sacrificas por la gente si ayer te escaparon de matar y ahora quieres ir de vuelta? Y Jesús dijo: el día tiene 12 horas y entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, y entre tanto que estoy en el mundo, yo soy luz del mundo. ¿Qué quiso decir Cristo eso? Dijo eso: hay cosas que solo yo las puedo hacer mientras estoy con vida, y de allí nadie las puede hacer. Así que ese límite, ese límite de no justificarnos, diga conmigo: no justificarnos o no excusarnos por el día. El día de trabajo. Reglamentariamente, ¿cuántas horas se trabajan en Nicaragua? ¿Cuántas son las horas reglamentarias de trabajo? 8 horas. Esos son los que las trabajan de verdad. Pero los días de trabajo de Jesús no eran de 8 horas, eran de 12. ¿Y qué tal si las 8 horas de trabajo que reglamentariamente tiene nuestra legislación, usted las trabaja, y por lo menos de esas 8 horas le regalara 1 hora al día al Señor, pero bien dada? Una. Pero que usted dijera: es que alguien dice: hoy le di el día al Señor. Pero ¿qué tal si le diera 1 hora al día a Él? Y en esa hora usted hablara de Cristo, usted diera testimonio de Cristo.
Porque Cristo dijo: yo trabajo las 12 horas. Y Jesús dijo: mi Padre hasta ahora está trabajando y yo estoy trabajando. Así que, ¿qué le dejo hoy? Le dejo esto: la meta, diga conmigo, la meta a alcanzar y la medida sigue siendo Cristo. No lo defraude. Y Él lo va a entender, que usted, hombre, usted no es Dios. Usted, hombre, pero no un cobarde. Usted es un esforzado. Un hombre esforzado. Usted es una mujer esforzada. Usted no es un cobarde. Usted es un hombre y una mujer esforzada. ¿Y sabe qué? Los esforzados logran las metas que se proponen. Nuestra meta es como Cristo. Como Cristo perdonó, como Cristo amó, como Cristo sirvió, como Cristo trabajó, como Cristo nos amó. Levante sus manos un minuto y venga acá.